Hola a todas, a todos, bienvenida, bienvenido a esta tercera sesión que, bueno, prácticamente estaríamos eh, casi por finalizar durante esta semana el módulo de finanzas personales y comunicación asertiva. Me daba mucho gusto poder estar con todos ustedes en esta materia que obviamente, sin duda alguna, es muy funcional y como lo hemos visto en las sesiones pasadas, pues realmente nos ayuda muchísimo a que logren establecer una toma de decisiones de una forma efectiva y que, pues bueno, saquemos la mayor cantidad de provecho posible a cualquier situación que en algún momento dado lleguemos a tener dentro de nuestras empresas, ¿verdad? Entonces, siempre les hago mucho hincapié de que esta materia nos ayuda o nos genera mayores beneficios, dadas las circunstancias de que, pues en algún momento dado, necesitamos establecer, pues, esta comunicación de forma correcta para poder tomar estas decisiones sin duda alguna, pero también tomando en cuenta todos los demás elementos que están a mi alrededor para poder reducir la mayor cantidad posible de posibles em, errores que se puedan llegar a tener. No los puedo eliminar al 100%, pero que sí puedo hacer que sea mucho más funcional y práctico esas actividades sin mayor inconveniente. Ayer, bueno, en la sesión anterior, lo digo como ayer, veíamos el entorno económico, cómo es que se llega a tener todos estos elementos y son funcionales para poder trabajar correctamente los retos, pero al momento de verificar precisamente los retos que están marcados para esta semana, que son el reto 4 y el reto 5, donde veremos precisamente los agregados económicos de la contabilidad nacional. Este es un tema bastante interesante. Y los mercados financieros y los mercados del crédito, para que podamos en algún momento dado generar un organigrama simplificado de este sistema financiero mexicano, que por ahí es uno de los retos que se nos están solicitando. Y para poder realizar el reto 5, pues vamos a tener que abordar la lección 8, que es la comunicación asertiva para la toma de decisiones y acciones financieras personales, así como las metas personales y sus implicaciones financieras, para que logremos establecer un plan financiero personal y podamos valorar el dinero a lo largo del tiempo. Les he mencionado en varias ocasiones que pues este módulo sin duda alguna se respalda y se consolida demasiado con el módulo de razonamiento matemático financiero. ¿Claro? Entonces, sí o sí es algo que nos puede ayudar o que nos puede servir muchísimo para poder hacer que las cosas sean mucho más funcionales como tal. ¿Claro? Pero vamos a ver precisamente bajo este panorama y verificar cómo son estos agregados económicos dentro de la contabilidad o cómo es que son funcionales o cómo es que en algún momento dado para nosotros nos va a establecer cierto criterio y nos va a ayudar en algún momento dado de nuestra vida cotidiana. Aquí vamos a tener que establecer un poco como antecedente esta comunicación asertiva, dadas las circunstancias que tendríamos que saber el antecedente del país, cómo ha surgido a lo largo de estos años dentro de un determinado periodo para poder verificar cómo ha crecido la economía o en algún momento dado si se ha estancado o ha disminuido como tal. Puede pasar a ambos criterios, sin embargo, pues bueno, necesitaríamos saber cuál ha sido el comportamiento de esos factores, pero básicamente podemos verificar que la economía a lo largo, podríamos decir que pues prácticamente dentro de los últimos 40 casi 50 años como tal, como breve resumen, se ha tenido un incremento anual, claro. Año con año la economía va creciendo, se establece aproximadamente, de acuerdo con las cifras del Banco Mundial, se establece que es aproximadamente un 2%. Esto hace que obviamente la comunicación que tengamos que transferir a nuestras empresas o también para nosotros, pues entonces es que pues esta economía va creciendo y necesitamos pues obviamente buscar que nuestras inversiones en algún momento dado vayan también a la par de ese tipo de crecimiento anualizado, claro. Obviamente, esto lo vamos a hacer a través de
de una planeación financiera, que para eso es este último de los retos, el reto 5, donde pues precisamente establecemos los diferentes factores que pueden afectar mi economía y que pues obviamente, como ayer lo veíamos, que voy perdiendo la capacidad de crédito, o sea, o la capacidad de pago, capacidad de compra que se pueda llegar a generar y causando pues obviamente que las cosas cada vez sean mucho más complicadas para cada una o cada uno de nosotros. Claro, entonces, por esa razón, nosotros tendríamos que verificar precisamente, ver cuáles son los indicadores macroeconómicos en las finanzas para que podamos en algún momento dado tomar una buena decisión. ¿Cuáles son estos factores o indicadores macroeconómicos? Simple y sencillamente vamos a tener Producto Interno Bruto, vamos a tener en algún momento dado la tasa de inflación, que se abordó en la sesión pasada, vamos a mencionar el desempleo también, y estos factores influyen directamente en tus finanzas. ¿Cómo es que van a influir? Vamos a poner el ejemplo. Si en nuestra zona, ya sea local o vamos a poner en nuestro estado, pero vámonos un poco más pequeño, en tu municipio o en tu ciudad donde te encuentras en este momento, vamos a poner el caso que se va a la empresa que genera mayor empleo. Vamos a poner la que quieras, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir centros comerciales, porque pues son los que están más común dentro de nuestras zonas. Ahora, imagínate que de la nada o bueno, por problemas económicos, obviamente, ¿verdad? Pero decide cerrar una cadena de supermercados, ya sea la que quieras, de color azul, color naranja, color verde, la que quieras, pero simplemente decide cerrar. Y básicamente estaría dejando sin empleo aproximadamente unas 600, 800 personas dentro de tu ciudad. Esto generaría que 800 familias tengan un problema económico para poder llevar ingresos a su hogar. Y obviamente van a empezar a incumplir con los pagos que tenían previamente pactados o dejarán de consumir algunos recursos o productos o servicios también que ya tenían contratados o que tenían pensados por contratar. Entonces, haciendo esto que se vaya causando una bola de nieve, haciendo que pues cada vez más personas se vayan quedando sin empleo por la disminución de consumo o peor aún, que genere en algún momento dado pues pueda causar alguna situación de economía informal o pues irnos todavía un poco con más delicadeza, pues que genere actos delictivos, ¿no? Entonces, esto causaría pues obviamente una situación muy complicada. Así es que estas oportunidades de empleo o los ingresos que se lleguen a tomar en algún momento dado, vamos a tener que considerarlos como oportunidades o en algún momento dado también nos dan indicadores de que hey, las cosas dentro de mi zona o al menos en mi ciudad no van del todo bien porque se está generando eh, un mayor índice de desempleo. O, pero puede ser caso contrario. ¿Qué pasaría si en algún momento dado llega una plaza comercial a tu zona? Pues obviamente eso impactaría de forma positiva, causando una mayor cantidad de empleos formales o incluso, digo, por ahí aumentaría ese tipo de cantidad de personas económicamente activas y pues obviamente causa un gran impacto económico porque pues mayor cantidad de personas van a tener un ingreso fijo. Y en este momento, pues a estas alturas de la vida, pues tendríamos que considerar, ¿no? Y decir, bueno, por lo menos el salario mínimo que en México se está percibiendo, bueno, depende de la zona, ¿verdad? Pero tendríamos que establecerlo con 278 pesos, diarios, por ahí entonces me da una cantidad considerable de estos 278 pesos que tengo que considerar con 80 centavos y pues multiplicado por los treinta días. Estamos aproximadamente marcando un salario de los 8,364 pesos. Es decir, con ese salario, por lo menos entendemos que es una cantidad fija de 8,364 pesos que se te van a estar dando o que esta persona va a tener como tal. Y eso ayuda pues a mantener un nivel de poder cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, no estoy mencionando que sea el salario
más ideal o más idóneo porque hay necesidades más grandes o más pequeñas, pero sí podríamos garantizarlo a diferencia de una persona que trabaja en un sector informal, que pues prácticamente digo, sí, podemos tener un golpe de suerte, tener una venta mucho más grande que esto, pero eso no implica que todos los días tenga el mismo nivel de ingresos como tal. Hay semanas que son más complicadas, hay semanas que van mucho más fluidas como tal. Claro. Y estos elementos pues van generando pues una modificación dentro de nuestra contabilidad nacional, marcando pues ciertas pautas para que cada una o cada uno de nosotros necesite identificar estos elementos y tomar una buena decisión en un futuro. Ahora, eso quiere decir que la actividad económica siempre va a estar analizada y estructurada precisamente con una cuenta de saldos dentro de la economía nacional. O sea, es decir, dentro de esta estructura detallada de nuestras actividades económicas, pues vamos a ver prácticamente quiénes están en el sector formal, quiénes son en el sector informal o a qué actividades nos dedicamos cada una o cada uno de nosotros. Esto puede hacer que en algún momento dado se mantenga bajo la estructura pues ideal para que podamos identificar con mayor facilidad en cuáles son los elementos que mayor está generando ingresos para el país, así como algún sector que tiene mayor productividad y cuáles son los de menor productividad. También, obviamente, se genera bajo un aspecto una cuenta de producción, que esta cuenta de producción, sin duda alguna, es donde se genera el total de los bienes y servicios que se llegan a reflejar dentro de la eficiencia económica. O sea, es decir, que cada uno de nosotros necesitamos traducir. Entre más cantidad de producción tengamos, pues se traduce de que tenemos un mejor salario, claro, o tenemos, perdón, tenemos una mayor actividad económica, ¿va? Para que podamos realizar estas actividades sin mayor inconveniente. A diferencia que entre menos actividades económicas tengamos, pues obviamente nuestro salario va a ser mucho más castigado o va a ser mucho menor dentro de lo que se tiene esperado a nuestro alrededor, ¿claro? Así es que muchísimo cuidado que tenemos que mantener. Ahora, esto también aplica porque necesitamos llevar una cuenta de ingresos y gastos dentro de la contabilidad nacional, es decir, necesitamos marcar nuestro ingreso disponible bruto, es decir, necesitamos todo lo que representa el ingreso dentro de los hogares que tienen bueno, perdón, necesitamos registrar o saber cuál es el ingreso que tiene el hogar y que esto significa que será la capacidad de consumir o en algún momento dado aparte del consumo podemos ahorrar o generar inversiones. Por infortunio, en gran cantidad de hogares, pues no nos alcanza para poder realizar inversiones o para poder realizar ahorros. Claro, y eso no lo digo yo, sino que lo dice el INEGI. Claro. Eso, como tal, de acuerdo a los últimos censos, establece que pues la mayor cantidad de personas no tiene como tal esta capacidad de ahorro o esta capacidad de inversiones. Bueno, hay una cuestión perdón, por dos factores. Número uno, no se tiene la cultura ni la educación como tal. Y dos, tenemos aquí un detalle que pues no nos alcanza, ¿no? Tenemos los salarios que en algún momento dado están comprometidos y en muchas ocasiones pues nos gana más las actividades que debemos de estar cubriendo con frecuencia. ¿Claro? Entonces, eso obviamente en algún momento dado nos causa una dificultad para poder generar estas actividades de una forma mucho más efectiva. Ahora, ¿qué va a pasar en algún momento dado? Bueno, pues vamos a tener también la cuenta de capital porque pues necesitamos verificar nuestras inversiones que ya realizamos en capital fijo, o sea, es decir, que en este momento la inversión en capital fijo se puede traducir como una mejor productividad de las oportunidades que se pueden llegar a tener y que son las generadoras de empleo, ¿claro? Entonces, eso es muy funcional para poder hacer correctamente nuestros registros y poder mantener nuestra información de una forma mucho más efectiva. También dentro de la contabilidad nacional tenemos una cuenta financiera, es decir, que esta cuenta financiera representa la tasa de interés y la disponibilidad de crédito que tenemos que puede impactar directamente a la capacidad para obtener un préstamo. Cabe resaltar, si nosotros tenemos una tasa de interés que se mantenga con perdón,
la tasa de interés sea elevada para los préstamos, obviamente vamos a hacer que las personas disminuyan el consumo porque no nos va a alcanzar y nadie va a querer estarse endeudando. Si la tasa de interés baja, también va a ser funcional en algún momento dado porque entonces nos incentivan a podernos endeudar con mayor facilidad. Ojo, también lo tenemos que hacer responsable y sabiamente. No solamente es endeudarnos por endeudar, sino que tendríamos que aplicar, en este caso de forma personal, aplicar la deuda de una forma positiva y no verla como algo negativo. Todo lo contrario, hacer que las cosas sean factibles y que sean funcionales para que podamos mantener una actividad sin duda alguna mucho más eficiente dentro de nuestras finanzas personales, pero también de nuestras finanzas dentro de la empresa como tal, ¿claro? Y bueno, también tenemos la cuenta de transferencias corrientes, o sea, es decir, que en esta cuenta de transferencias corrientes van a ser todas las remesas y subsidios gubernamentales que aumentan el ingreso disponible de los hogares. En este caso, las remesas, digo que últimamente hemos visto que han disminuido por toda la situación que se atraviesa derivado de en Estados Unidos, por las deportaciones, por la disminución de empleos, por las actividades mucho más complicadas que se han ido generando para poder ingresar al país y que pues obviamente ha reducido el envío de remesas, causando pues obviamente que las personas que estamos aquí en el país pues se empiecen a generar con mayor dificultad, dada la circunstancia de que pues bueno, no están teniendo como tal el mismo nivel de ingresos, la misma cantidad de ingreso que se hacía con anterioridad. ¿Claro? También en algún momento dado tenemos los subsidios gubernamentales o los apoyos que se mantengan, que estos pueden ser desde las becas escolares, pueden ser desde los apoyos del bienestar o cualquier otra situación que nos ayudan directamente a que podamos tener un mayor ingreso dentro de nuestro hogar y hacer que obviamente podamos funcionar de una forma mucho más efectiva, ¿claro? Así es que esto sí o sí es funcional al momento de poder marcar qué tanto tiene disponible un hogar para poder consumir o reitero, o para poderlo ahorrar como tal. Claro, así es que eso es algo que sí o sí lo tendremos que ir haciendo en ese momento. Ahora, vamos a verificar, ¿se mantiene en algún momento dado, este, de acuerdo también, perdón, a cifras del INEGI, se establece que el consumo de los hogares, pues básicamente se basa en dos grandes factores, ¿no? O sea, realmente destinamos la mayor cantidad de dinero destinado a la alimentación y bebidas, claro, también así como lo es nuestras casas y el transporte. O sea, son estos cuatro factores en los que mayormente gastamos nuestro salario y es bueno, pues prácticamente tendríamos que tomarlo en cuenta, digo, ya están los datos estadísticos, simplemente pues también utilizarlos porque pues el día de mañana cuando tengamos que ir a buscar un empleo, pues entonces ser conscientes de cuánto necesito para poder alimentarme, cuánto necesito para mi hospedaje y cuánto necesito para poderme transportar, que básicamente son las cosas mucho más básicas y elementales. Digo, ahí podremos aumentarle otros servicios como servicios de internet o bueno, telecomunicaciones, pero sí tendríamos que estar al tanto de esa situación, ¿va? Así es que no lo perdamos de vista para que podamos respetarlo más adelante, que querramos realizar una toma de decisiones de forma oportuna como tal con el consumo dentro de nuestro hogar. Y reitero, partiendo de pues un salario o de una búsqueda de un empleo en alguna empresa. Ahora, en algún momento dado, eh, algo que debemos de mantener esta relación y que debemos siempre buscar o apoyar este tipo de elementos es que en algún momento dado el aumento de la producción puede llevar a más empleo y mejor salario, claro, pero también en algún momento dado puede mejorar el poder adquisitivo. ¿Por qué razón? Porque se va haciendo cada vez mucho más sólido. Recuerda que el poder adquisitivo básicamente se basa en la capacidad que se tiene en algún momento dado a corto mediano, pero también a largo plazo de poder cubrir las necesidades o cubrir esos elementos que se tienen a tu alrededor. Claro, es algo que sí o sí tenemos que verificar. Por lo tanto, eh, esto nos ayuda mucho a poder, cuando estamos en el sector empresarial, pues a poder apoyar a este rubro o saber cómo
cómo podemos tomar una decisión oportuna para que no tengamos ninguna dificultad. ¿Claro? Ahora, esto es por parte de la contabilidad nacional, que obviamente nos ayuda muchísimo y pues necesitamos basarnos dentro de los mercados financieros para poder hacer que las cosas sean mucho más funcionales. Ahora, aquí es importante marcarlo desde la siguiente pauta. Necesitamos ver en sí qué es un mercado financiero. Y para ello, denme un segundo, no sé por qué no me aparece la otra presentación, pero acá vamos a establecer dentro de los mercados. Y este mercado financiero, vamos a establecerlo directamente aquí en este apartado, ¿no? ¿Qué son los mercados financieros? Y básicamente, pues recordemos que un mercado es un punto o un espacio físico virtual donde dos o más oferentes llegan a establecerse y pueden poner sus productos en venta. Ojo, te dice como tal esta definición que no precisamente tienen que llegar a comprar, simplemente te dice que donde existan dos o más personas que vendan, se ponen en un lugar, ya se denomina mercado. ¿Claro? No significa que alguien tiene que vender más, alguien menos, no. Nadie tiene un precio similar, tampoco. O sea, simple y sencillamente se establece que este mercado financiero se mantiene en algún momento dado para que se pueda lograr una transacción económica. Y pues sin duda alguna estos mercados financieros pues son fundamentales para poder generar obviamente esta forma de facilitar los negocios de los activos, como en este caso son acciones, bonos, divisas y derivados como tal. Claro, es decir, que vamos a tener en esos mercados financieros la posibilidad de poder realizar compra de acciones, bonos, divisas y derivados. Claro, para que podamos hacer que las cosas sean mucho más funcionales. Ahora, los mercados financieros, sí o sí, en algún momento dado, y como en la sesión pasada lo habíamos abordado, les decía que es importante que en todo momento se mantenga algo que se llama diversificación de portafolios. Es decir, que cada una o cada uno de nosotros tendríamos que diversificar el riesgo para no perder tanto. Recuerda el ejemplo de la empresa A y B, que obviamente tendríamos que hacer que sea funcional y que sea mucho más factible para poder hacer que las cosas sean, obviamente, con un mejor beneficio y que podamos trabajarlo sin mayor detalle. ¿Claro? Ahora, esta inversión y crecimiento del patrimonio nos ayuda a verificar precisamente cuánto vamos a hacer que nuestra inversión crezca a largo plazo. En el mercado financiero, digo, también puedes ganar a corto plazo, pero muchas veces se piensa que el mercado financiero es a largo plazo. Es decir, porque nos ofrece una oportunidad de poder invertir nuestro dinero en diferente variedad de activos que se lleguen a tener, como lo vimos anteriormente, pero que se obtienen un rendimiento por hacer crecer mi patrimonio a lo largo del tiempo. Y aquí vamos a trabajar mucho en algún momento dado, recuerda, como el interés compuesto. El interés compuesto a corto plazo no se ve o no es de gran beneficio, pero si tú manejas el interés compuesto a lo largo del tiempo, es lo maravilloso y funcional que te puede llegar a pasar en este momento. ¿Claro? Entonces, esta actividad de nosotros de buscar una inversión de crecimiento de nuestro patrimonio, pues lo buscamos en algún momento dado para poder sobresalir alrededor de nuestro día a día, ¿claro? Ahora, ¿qué influencia en la vida tiene este costo? Bueno, tu costo de vida, ¿qué tanto tiene esta influencia como tal? Y bueno, prácticamente en los mercados financieros afecta la inflación y el costo de vida. Es decir, que influye en el poder adquisitivo de las personas. Si en algún momento dado el mercado financiero tiene una baja, eso significa que las personas perdemos nuestra capacidad adquisitiva. Si el mercado financiero tiene un excelente nivel y va funcionando y va a la alza, entonces nuestro costo de vida va a ser mucho más fácil y nuestro poder adquisitivo va a ir creciendo cada vez más. ¿Claro? Entonces, aquí es donde, por esos factores, elimino mi diversificación de riesgo, o bueno, trato de hacer lo más diverso posible para no tener ninguna dificultad al momento de poder generar alguna situación económica. Ahora, vamos a tener que entender y verificar que existen como tal oportunidades y ahorro.
esas oportunidades de ahorro en algún momento dado van a hacer que crezca tu riqueza, pero sobre todo a través de los mercados financieros y como son una herramienta que nos proporciona diferentes oportunidades para poder ahorrar o en algún momento dado también para invertir, va a permitir que estas personas aumenten la riqueza y sobre todo mejoren mi estabilidad financiera. Claro, ¿por qué razón? Porque tal vez en este momento no voy a tener un dinero disponible o no tendré dinero líquido, pero sí tendré una capacidad de pago para poder solventar en algún momento dado las deudas. Claro, que causa completamente un panorama diferente y distinto como se haya tenido en algún momento. Claro, así es que mucho cuidado. Aquí vamos a tener en cuenta que esas oportunidades de ahorro crecimiento de nuestra riqueza. Vamos a ver que en algún momento dado tenemos los bonos de gobierno o en este caso como es invertir en CETES, que son los certificados de la tesorería, y que nos genera una opción de ahorro con un menor riesgo como tal. Lo hablamos en sesiones anteriores, pero que mientras más estemos invirtiendo, nuestro beneficio pues también va a ser mucho mayor. Sin embargo, pues reiterando que el porcentaje es menor de riesgo, pero eso implica que también tu porcentaje de ahorro que tengas a lo largo del tiempo también va a ser mucho menor a comparación de otros mecanismos para la generación de nuestro aumento de la riqueza. ¿Claro? Pero pues prácticamente aquí algunos toman una decisión, no digo que sea mala, esto es buena, sin embargo te dicen, bueno, ¿qué prefieres? ¿Quieres comprar tranquilidad? O bueno, perdón, ¿quieres invertir en tranquilidad o quieres invertir en riesgos, en situaciones extremas, en algo que sea afectado también en temas de salud? Entonces ya depende de ti, ¿no? Algunos dirán, no, pues ¿sabes qué? Yo sí prefiero mantener o correr un riesgo mayor porque sé que nuestra inversión va a ser mucho más cara, perdón, que mi rendimiento va a ser mucho más alto. A diferencia de que, hey, no, pues simple y sencillamente ya no quiero tener un rendimiento alto, quiero simplemente que vaya por encima de la inflación, o pues tal vez no ganar ni perder, simplemente quiero mantenerme en el mismo. Paréntesis, sería erróneo, porque lo ideal siempre es que nuestras inversiones mantengan o se estén por encima de nuestra inversión que se mantenga. Entonces, sí o sí tenemos que trabajar de una forma mucho más correcta y efectiva dentro de este punto. ¿Claro? Y también vamos a ver que el mercado financiero, pues sí, nos da un acceso también muy interesante a los créditos, es decir, que facilita el acceso al crédito derivado que las instituciones financieras utilizan estos mercados para obtener un fondo que luego prestan a individuos y empresas. O sea, es decir, vamos a poner el caso tan rápido digo, que viene ejemplificado dentro de la elección, que es el tema hipotecario. O sea, es decir, que en algún momento dado quiero comprar una casa, la casa vale 1.000.000, 2.000.000, la cantidad que tú quieras. Sin embargo, pues el banco no obtiene el dinero. Ah, pues lo va a tener de cada uno de nosotros, y eso genera en algún momento dado que las personas invierten, bueno, dejan su dinero en el banco o lo ponen a una tasa de interés mucho más baja. Y el banco me la presta, a mí me la va a prestar una tasa de interés de un 40-50%, por ejemplo. Bueno, no, los créditos hipotecarios son más bajos. Vamos a poner, no tengo a la mano cuál es la tasa de interés hipotecaria de un banco ahorita, pero debe de rondar, este, a ver, la tasa hipotecaria bancaria en México, ¿no? A ver, ¿cuál es la 8% anual? ¿Ok? Es lo más bajo que te lo van a dar. Digo, pero difícilmente a ti te van a dar un rendimiento del 8%, ¿no? Digo, y me fui muy abajo, ¿eh? O sea, digo, porque puede haber otros bancos que te puedan. Banorte 7.5 es el que te está ofreciendo. Ey, bueno, ya hice promoción a Banorte. Excelente, ¿no? Sin duda alguna, si me dan una tasa de interés al 7%, está maravilloso. Digo, ¿por qué razón? Porque pues va a haber otras instituciones que te lo ofrecen a un 15, 20, 25, 30%, pues obviamente siempre vete a la tasa de interés más baja. Es como hace poco, ¿no? Cuando teníamos estos rendimientos en Sofipos o en bancos que me daban un rendimiento del 15, 16%, y que me iba a comprar un auto y entonces el auto pues costaba 300,000 pesos, y en lugar de comprarlo de contado, pues mejor lo invertía, me generaba un rendimiento anual del 15% y me lo estaban vendiendo a la tasa de interés de 9.9, 9.9 o 9 puntos,
9.3 creo que por ciento. Bueno, dejémoslo en 10 para no errar. Entonces, el 10% digamos, contra un 16 obviamente todavía ganabas un 6% mensual, perdón, 6% anual. Entonces, eso generaba, pues, obviamente, una toma de decisiones razonada bajo el aspecto del conocimiento de cómo se manejaban las tasas de interés dentro de las inversiones y dentro del crédito que me estaban otorgando. ¿Claro? Ahorita creo que la tasa de interés también no está tan elevada en algunas instituciones bancarias, ¿eh? Cabe resaltar. ¿Por qué? Porque en algunas instituciones está el 40, 50 o las financieras que te lo dejan hasta el 70% de tasa de interés. Pero en algún momento dado, pues lo ideal siempre es buscar la mejor manera para poder tomar una buena decisión en algún momento dado. Y pues bueno. Ya estamos casi por finalizar, pero antes de eso me gustaría escucharlos, alguna duda que tengan en particular, digo, para poder aprovechar estos minutos que tenemos con esta conexión, para poder darle solución y no tener ninguna dificultad. Buenas noches, César. De parte de... ¿Me Buenas, escucha? sí, claro, te escucho. Buenas noches, Carlos. Ah, hola. Es que estaba hablando mi compañera, pero creo que ya se mutió. Yo tengo una duda sobre el organigrama Sí, claro, de, adelante. s- para ver si lo entendí bien, porque un organigrama entonces sería como más sencillo que un mapa conceptual. O sea, sería como pues los puros nombres de las instituciones. Sí, y digo, te puedo dar ahí una recomendación, ¿eh? Puedes Ajá, agregar el nombre de las instituciones, pero también obviamente como palabras clave para que te ayude a entenderlo mucho más fácil. ajá. Vamos a Sí, poner el porque caso. Ajá. ajá. Bueno, es que los criterios dice de que pongan la institución y y las características o las funciones. Pero como dice que también que es un organigrama sencillo, no sé si era así como solo poner las instituciones y ya, nada más. Ok, sí, nada más las instituciones, te puedo poner así en línea y abajo de esta línea tú vas a ir poniendo, por ejemplo, las características básicas, ¿no? Para que puedas darle un mayor entendimiento. Digo, esto que te pueda servir en algún momento para que sepas cuál es la función de cada una de las instituciones, ¿va? Ok, muchas gracias. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti. Soledad, ¿alguna duda que tengas por el momento? No, profesor, ninguna. Ok, muchas gracias. Espero que no falle luego mi internet. A veces me puedo pasar hablando y luego se traba horrible mi internet o mi cámara o algo pasa, pero por ahí pasan cosas raras, pero no es parte del proceso de estar en línea. Ahora, estos elementos nos ayudan mucho, como les había mencionado con anterioridad, a poder hacer que nuestro organigrama simplificado sea mucho más simple, pero también nuestro plan financiero de retiro pueda ayudarnos a hacer que las cosas sean más factibles. Por ahí, digo, los invito por el jueves, si no estoy mal. Creo que sí, va a ser el jueves. Voy a tener otra sesión en la cual, pues, va a ser en el día, por ahí como a las 10 12 más o menos de la mañana, para poder hacer una clase exclusiva en la cual me voy a enfocar nada más a hablar de temas relacionados con el plan financiero de retiro. Claro. Es una clase exclusivamente para ello, ¿no? Apoyándonos ahí de una masterclass funcional para que pues cada uno de nosotros se pueda llevar una información. Digo, es parte, retomando el material que tenemos y también pues todos los elementos que están a nuestro alrededor para que cada uno de nosotros pueda en algún momento dado tomar una buena decisión, en el sentido de que, pues bueno, depende de nuestra edad, depende de nuestras capacidades de ahorro y demás, podamos pensar en un futuro para las o los que en algún momento dado ya no entramos o no figuramos en el esquema del proceso de jubilación, ¿claro? Entonces, ahí está enfocado para a este tipo de personas, ¿va? Muy bien, por cuestión de tiempo. Se me termina, entonces vamos a dejar hasta aquí esta sesión y pues invitándolos a que se puedan conectar en el siguiente sesión para que podamos trabajar y abordar directamente y podamos resolver cualquier duda que lleguen a tener para nuestro reto exclusivamente del reto 5, ¿va? Dijo el jueves a las 10, ¿verdad?
Sí, lo voy a dejar el jueves a las 10 o la hora que ustedes me indiquen. También si me dicen, no, ¿saben qué? Se me facilita más, pues podemos mover, pero quiero que sea más temprano para que podamos tener una mayor movilidad. Ajá. No, yo, a mí me parece bien. No sé, aquí mi compañera. Vale, Sí, también está bien el juego. vale, sin detalle. Entonces lo ponemos temprano, jueves a las 10 de la mañana, ¿va? Bueno, Sí, sí, pues está bien. me despido entonces, que pasen excelente tarde, noche, día o a la hora que me vean. Nos vemos en una siguiente sesión aquí para poder continuar con finanzas personales y comunicación asertiva. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Buenas noches, asesor.